Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Ya les subí a mi video. Buenas tardes, profa. Sí, sí se la escuchan. Vamos a iniciar rápidamente. Les dije que les iba yo a revisar la tarea, ¿verdad? Ahí vamos a pasar a revisar. Las conclusiones de los Congresos Nacionales de Instrucción pues tuvieron mucha importancia debido a que significaron un conjunto de conceptos, los cuales fueron un enriquecimiento para las convicciones pedagógicas, que pues les ayudó a los maestros, a los directivos, a los políticos y a los funcionarios. Los cuales tenían todos el mismo propósito, que era la formación de la población. Esta misión tenía la necesidad de operar reformas. Estas podían ser amplias o ligeras, depende del alcance propuesto asignado. Ministro Aranda es quien se encarga de emprender estas reformas de manera segura y legal. Y ministro Aranda es el que solicita al Congreso la expedición de este decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a operar estas reformas. Este decreto se aprobó el 9 de mayo de 1896. Este fue el instrumento con el que se emprendió el proyecto de ajustar la obra educativa a la nueva visión y así poder llegar a las entidades a partir del distrito y territorios federales. Gracias a todo esto, pues se logra crear una Dirección General de Instrucción Primaria, la cual estaría encargada de dar forma a nociones nuevas, derivados de los congresos, y esta dependencia estaba a cargo del doctor Luis Enrique Ruiz. En 1896 la enseñanza normal se había reorganizado, había aumentado un año al plan de estudios, así que ahora eran 5 años, y había incrementado también asignaturas como la didáctica especial y la metodología para todas las asignaturas. Y por último, pues la reforma emprendida combatía el analfabetismo, surgiendo así las escuelas para adultos, suplementarias, que eran para los que no sabían leer, y las complementarias, que eran para las personas que de plano no conocían pues ninguna letra, no conocían el alfabeto. Y pues ya sería todo. Bien, Mara. Bueno, les dije que investigaran un poquitito más y tú no investigaste, pero si ni un poquitito más, nada más te quedaste con lo que había en el libro y así lo copiaste, ¿sale? Vámonos con tus preguntas. Pues la primera es, ¿qué significaron las conclusiones de los congresos nacionales de instrucción? A ver, ¿quién quiere participar? Yo, profa. Te gané. No es cierto. A ver. Pero respóndela tú si quieres. Ok. Significaron un conjunto de conceptos que mucho enriqueció las convicciones pedagógicas, tanto de los maestros que habrían de realizar el trabajo educativo, cuanto de los directivos de tal obra. Sí, ahí ya se fue un poco de la pregunta 2. Pero sí. Joca, ¿verdad? ¿Podrías leer Sí, más? sí soy yo. Mara, tú lee la pregunta y ya ellos la contestan. Sí. Pues, ¿quiénes fueron los encargados de formar a la población? Yo.
Pues como decía Joca, pues fueron los maestros, los directivos, los políticos y los funcionarios. Sí. ¿Quién solicitó al Congreso la expedición de un decreto que autorizara al Ejecutivo a operar las reformas educativas? El ministro Baranda. ¿En qué año se aprobó este decreto? El 9 de mayo de 1896. ¿Quién estaba a cargo de la Dirección General de Instrucción Primaria? Yo, Luis R. Ruiz. Sí. Bueno, a ver. Carla Lisbeth, ¿te apellidas San Juan? Sí, la última de la lista. Ay, sí. Y luego la contestó Arlet, ¿verdad? Sí, profa. Y después contestó Luis. ¿Sí, Sí, Luis? profa. Ok, ya quedó. Bien. Gracias, Mara. A ver, seguimos con Carmen Michelle. Sí, ya va a compartir mi presentación mi compañera. Bueno, pues a mí me tocó exponer el tema de reformas en la enseñanza preparatoria y profesional. Voy a prender mi cámara. Bueno, pues como primero vamos a definir lo de la escuela preparatoria, que era la continuación de la escuela primaria superior. Y esta, como ya lo dijo mi compañera Mara, abarcaba 5 años de escolaridad. Bueno, después en la escuela primaria ya se habían implementado lo que son las reformas. Y quedaba pendiente lo de las reformas a las escuelas preparatorias y asimismo para las escuelas profesionales. Fue así como se buscó que se emplearan las reformas en estas escuelas. Y esta tarea se le dio al profesor Ezequiel A. Chávez, que es el que está aquí en la imagen que ven en su pantalla. Y él, para desarrollar estas reformas, se basó en la naturaleza de los estudiantes, en aspectos personales, en que los aspectos personales susceptibles de una formación y de las capacidades intelectuales, del desarrollo físico, los aspectos morales y estéticos. Es decir, todas las reformas que mencionaremos más adelante son en base a todas estas ideas que están aquí. La siguiente. Bueno, entonces al momento de hacer las reformas, se conservó la escolaridad de 5 años y asimismo también estuvo la formación intelectual y esta no se separó de la concepción positivista, que la formación intelectual lo entendemos como la adquisición de métodos, habilidades, actitudes y valores en el ámbito de la razón. Y la concepción positivista es que todos los conocimientos se adquieren a través de la experiencia. Y asimismo también se complementó. ¿Puedes regresarla? Se complementó con otras modalidades positivistas. Ahora sigue la siguiente. Para la educación preparatoria se implementaron distintas ciencias, como son las matemáticas, los ejercicios físicos, que es como la educación física, la moral y la instrucción cívica, el dibujo, las lenguas modernas, que es como el inglés, y la cultura musical y el canto.
Es decir, que todo esto se implementaron como nuevas materias a, a la educación. La siguiente. Y en las escuelas profesionales se puede decir que fue casi lo mismo, solo que en estas se basaron en poder mejorar los estudios y además se crearon nuevas especialidades. En estas especialidades, un ejemplo que pone el libro es que entró la ingeniería eléctrica y por otro lado se crearon laboratorios para mejorar la enseñanza. Esto quiere decir que en el área de la medicina implementaron los laboratorios para que los alumnos pudieran hacer sus prácticas. Y otro ejemplo que ponía es sobre el Conservatorio Nacional de Música, que se le dio un incremento en su capacidad para poder formar músicos, así como en la Escuela de Bellas Artes. Se mejoraron las materias que impartían, como era la pintura, la escultura, y y ya, sería todo. Después las preguntas. La primera es, ¿a quién fueron encargados las reformas del nivel preparatoria y profesional? Yo, al profesor Ezequiel A. Chávez. Sí. Y la segunda pregunta, ¿cuántos años duraba la escolaridad preparatoria? Yo. Pasa. 5 años. Sí. Sí, vea. La siguiente pregunta, ¿en qué se basaron para crear las reformas de la educación media? Acuérdense, dijo su compañera. Yo solo me acuerdo de A dos, ver. que era de la naturaleza de los estudiantes y en aspectos personales, creo. Y la capacidad intelectual, el desarrollo físico y el aspecto moral. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué reformas operaron en las escuelas profesionales? Yo. Mejorar los estudios, crear nuevas especialidades y crear laboratorios para mejorar la enseñanza. Sí. La pregunta 3, se me pasó mencionarla, pero contestando esa de quiénes aprobaron el nuevo plan de estudios, estas reformas fueron aprobadas por Barana y asimismo un grupo de profesores que se especializaban en el tema de la educación. Y ya sería todo. Ok. Bien, Michelle. Pues Michelle investigó un poquitito más. Muy poquitito más. Investigó. Gracias. A ver. Yolanda, ¿lista? Bueno, si se nos acaba el tiempo, ya saben, nos salimos y volvemos a entrar. Todavía nos quedan un ratito más y pues no alcanza el Zoom. Adelante. Profa, creo que mi compañera Yolanda no está. Y no me sale, ¿eh? Pero sí entregó su tarea. ¿Ah, sí? ¿O me espero entonces? Pues empieza de Yoshani. A ver. A mí me tocó el tema que es instituciones educativas ajenas al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y bueno, pues para empezar, aquí decía que agencias educativas que no eran escolares, aquí sufrieron cambios, pero también cambios provechosos en esta época. Y que tanto bibliotecas como museos estaban muy estaban muy, tenían, aquí llevaron mucha atención
y en esta les dieron un considerable aumento en su asociación y que a finales de este siglo operaban en el país lo que eran 90 bibliotecas y 26 museos. Y por la ley que se ordenó en el cuidado de conservación de todo lo, la ley ordenó el cuidado de la conservación de todos los monumentos y zonas arqueológicas, ya que esta se les consideraba como una propiedad federal y que en esta hubieron instituciones que favorecedoras a las que de la cultura, como eran las sociedades científicas y literarias, y muchas de estas de vida pasajera también, ya que estas lograron difundir su idea con apoyo del gobierno. Y también había instituciones tales como eran la de la Sociedad del Positivismo, la Academia de Medicina, la de Ciencias Exactas, la de Legislación y la de Jurisprudencia, y pues que estas fueron activas en los centros culturales y de influencia social, y que además de estas también hubo instituciones de real significación, a los que eran las de la Sociedad Científica de Antonio Alzate, y también la Academia de Lengua y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que estas eran de las más antiguas de México y de Latinoamérica, perdón. Y que también que varias de estas pues se incrementaron, que ya estaban puestas antes, y recibieron algunas instituciones fundadas con anterioridad, como era el Instituto